al final, en lo que consiste esta presentación es que en poco tiempo quede claro en qué consiste el despertar del bombero. El despertar del bombero no quiere decir es un proyecto, algo para bomberos, o sea, no es separar. Llevamos en todos los talleres hablando que el ego, o sea, si queremos distinguir entre ego o esencia, el ego tiende a separar, la esencia tiende a unir. Lo único que hacemos con el despertar del bombero es hacer un reflejo del panorama mundial. O sea, cómo está el planeta, cómo estamos todos los humanos en el planeta, asemejarlo a bomberos. Igual que hace 10 años iniciamos la ONG de Bomberos Ayudan, e iniciamos esta ONG, era algo nuevo, y al final a través pues eso, de contactar con otros servicios de Vigo, Barcelona, Valencia, Córdoba, de Europa vinieron, en Sudamérica nos llamaron también, o sea, como que hay también una propagación a través de bomberos, y creo que en este caso que toda esta información se haga oficial, o sea, esto, lo que estamos haciendo en nuestros talleres adaptado a bombero, cambian muchos términos a la hora de hablar, pero la energía es la misma. Entonces, toda la formación que ya se está creando oficial en bomberos lleva cargada una energía que va a ayudar, pues eso, a lo que es que el magnetismo del despertar se propague en bomberos, pero es en todos, es en la humanidad. O sea, simplemente que escuchamos el despertar del bombero y no es seccionar, separar, al revés, es unir, pero a través de algo oficial. Como estamos cambiando de paradigmas, está cambiando la economía, la salud, la cultura, o sea, la educación, está cambiando todo, pero hasta que el nuevo paradigma no esté bien hecho, no se va a deshacer el otro. Entonces, de manera oficial, ya a través de Bomberos Madrid se inicia algo que se puede expandir, y en el momento que estamos, haces así y vamos, los corazones florecen como, pues eso, por arte de magia. Entonces, tendríamos aquí, aunque no lo veáis en el vídeo, luego ponemos la foto, tenemos 1000 bomberos. Hay 1000 bomberos en Bomberos Madrid. Esto es una información que si se da de manera oficial a los 1000 bomberos, cada uno lo va a percibir según sus gafas mentales, según su punto de encaje, como decía Castaneda, o según su manera de percibir el mundo. O sea, cada uno lo va a profundizar más en la información o menos, pero la energía le va a llegar para su momento perfecto, en el momento que esté, aunque esté atrapado de ego, de sombras, de lo que sea, para que le lleguen esas semillas y puedan florecer cuando cada uno pueda. Entonces, estamos hablando como cambio de era, la humanidad asciende, pero lo que tenemos que tener claro es que tanto los bomberos, los 1000 bomberos, como toda la humanidad, lo que va a cambiar es uno mismo de manera individual. O sea, el cambio de era está en el interior de cada uno. Que luego esto se haga expansivo y el magnetismo haga que todo el mundo tenga más posibilidades de florecer, pero el cambio de era es en uno mismo. Entonces tenemos 1000 bomberos y de los 1000 hay 144, por poner un número, y hay 144 que de repente, pues aparte de ser bombero, le interesa la psicología, se están haciendo cursos de, pues eso, de crecimiento personal, aparte de ser bombero, que ya el querer ser bombero es ayudar, tienes algo dentro, ¿no? Una información en tu alma que quieres ayudar. Aparte, empiezas con ese proceso de psicología o de transformación personal, coaching, lo que sea, ya hay una doble intención de querer sanar, ¿no? De querer curarse uno mismo, porque muchas veces, la mayoría de las veces que tú empiezas a profundizar en esos temas, lo primero es para sanarse uno mismo. Entonces, se da que de estos 44 que ya están, como si dijéramos, más preparados para florecer un poco el corazón, para practicar, como hemos hablado, vamos a hacer una formación, o sea, tenemos aquí una formación que sale de estos 144 y es una información, la teoría del foco de la consciencia, que yo lo escribí hace 8 años cuando estaba en el Parque Primero, y la escribí para el crecimiento personal, para la conexión con uno mismo, para la realización en tu vida, pero hace 4 años, cuando me apunté en el grupo FEC de Fuego en Espacios Confinados,
toda esa información me venía a aplicarla a bomberos. Entonces, por un lado, en esta formación a bomberos que sale de estos 144, aunque parece que lo he hecho yo, porque lo he escrito, digo que lo he escrito hace 8 años, pero porque una noche estaba estudiando a Jung, un montón de temas de espiritualidad, de psicología profunda, y de repente una noche se me enciende la bombilla y escribo la teoría de una manera muy sencilla de explicar, pues eso, una obra muy difícil de entender de Jung y varios sabios, pues al final de manera sencilla se explica y se puede, o sea, puede la gente practicar, ¿no?, ese foco de la consciencia. Entonces, en bomberos lo que hacemos, esta teoría del foco de la consciencia, con estas fichas que las escribí, las escribí hace 8 años, pero ahora mismo, a ver, están adaptadas a bomberos desde hace 4. Entonces, todas estas fichas que ya hemos visto aquí en el taller, ahora se van a adaptar al lenguaje de bombero, y queremos que estos 1000 bomberos, que cada uno está en su punto, que hay 366 que a lo mejor están ya un poquito más preparados para ya afrontar su vida, o sea, hacerse cargo de su vida, de su historia personal, de lo que le ha pasado de niño, de lo que trae de su familia, de su noche oscura del alma, lo que le ha provocado sus baches en la vida, generar, pues eso, lo que hablamos siempre. Tenemos una personalidad que creamos en la primera parte de la vida, que la media son 50 años de edad, de desmontar esa personalidad, ese ego. Entonces, tenemos a 144 que ya, por lo que sea, por su situación, porque como compañeros en el turno, pues enfermedad de tu mujer, pérdida de una hija, la vida te pone unos baches que te acelera el preparar tu momento para afrontar tu vida, para afrontar tus sombras, los aspectos que no ves de ti mismo. Entonces, este foco de la consciencia, adaptado a las salidas de bombero, lo que va a hacer que estos 1000, aunque no estemos preparados todos para afrontar sus sombras o su herida, pero sí que va a acelerar o va a generar un magnetismo, y a través de las prácticas en las salidas vamos a poder activar ese foco de la atención. O sea, si yo de repente en toda esta formación hay 3 cosas básicas que serían importantes: respiración, la respiración. O sea, estos 1000 bomberos, o este planeta entero, da igual el punto donde estemos, lo que tiene que saber es que a través de la respiración, o sea, que la respiración es la mejor herramienta que tenemos. Si yo voy a una intervención y con esta información la practico, o sea, yo desde que me subo en el vehículo, que ya hay un punto de adrenalina, yo empiezo a hacer la respiración consciente. Y no hay que hacer respiraciones raras. O sea, para que estos 1000 bomberos aprendan a respirar conscientemente, lo único que hay que hacer es la respiración libre, inspirando bien diafragmáticamente, que se llene el pecho, tardando el doble en echar el aire, y siempre, si no estamos haciendo ejercicio físico, lo hacemos todo por la nariz. O sea que si yo estoy en el vehículo de camino al siniestro, yo puedo 3-4 segundos, inspiración profunda, importante, tardo el doble en echar el aire. Si yo hago esa respiración, las neuronas se van a coordinar más, los glóbulos rojos se van a llenar de oxígeno, pero sobre todo tapamos las ventanas de pensamientos intrusivos y vamos a llegar a un escenario donde hay mucha ansiedad, porque la gente a veces se quiere tirar de las ventanas, la policía está gritando, hay mucha ansiedad en el ambiente. Si nosotros vamos de esta manera, estamos creando una protección psíquica y estamos cerrando ventanas mentales para actuar, para saber lo que tenemos que hacer y sacar el máximo rendimiento. Entonces, da igual el punto donde estemos, que si yo con la excusa de practicarlo y vivenciarlo en la intervención, voy a decir, ostras, que esto de la respiración es importante. Y de repente, esto que estaba guardado hace 8 años, este es el año que está saliendo, y ya de repente me mandan hace 2 días en Estados Unidos un estudio que han hecho, unas pruebas de bomberos en intervención con el ERA. Lo importante que es practicar el tema de esta respiración consciente con el ERA. O sea, hacen la prueba de un bombero haciendo ejercicio como si estuviera en una intervención y ya se le acaba el aire. Cuando se le acaba el aire, los últimos 50 litros de aire que le quedan, suena un pitido.
Pues si ese bombero sigue con la actividad y con la ansiedad, lo que le quedan son 3,21 segundos de aire. O sea, 3 minutos, 21 segundos de aire en esos 50 litros. Y si ese mismo bombero que se ha ejercitado en la respiración se para y empieza a hacer la respiración consciente, pasa a tener 21 minutos. Los equipos RIF, equipos de rescate allí en Estados Unidos, que creo que tardan 16, 17 minutos en rescatar, aunque sea en un garaje, o sea, se lo tienen tan organizado que tardan, pues no sé cuánto es, pero tardan un tiempo, que es imposible que sea 3 minutos. Pero claro, si de repente son 1000 bomberos, da igual el proceso de vida, de realización en tu vida, la relación que tengas con tus padres, o sea, da igual el proceso donde estés, que para tu intervención, para tu trabajo, puedes tener una herramienta que te puede salvar la vida. Entonces es como que coge más potencia el que cada uno lo practique y de repente, sin darnos cuenta, estamos practicando ese foco de la atención, ¿no? Teníamos el foco de la atención, lo normal, lo que nos solía pasar, ¿no? Que nos levantamos por la mañana y el foco tiene muy poca fuerza, estamos muy poco en el presente y salen de ese faro, salen muchas lucecitas de los pensamientos de lo que hice ayer, lo que hice mañana, se nos va la energía, se nos va el estar presente con nuestros hijos. Pues esto adaptado a bomberos, eso, lo que poníamos en esta ficha. No voy a entrar en materia, simplemente lo que le estábamos diciendo en el curso de reciclaje en fuego de espacios confinados la semana pasada a los bomberos que hacían el reciclaje en contenedores llenos de humo negro, hacíamos intervenciones como si fuera un fuego, teníamos que extinguir, enfriar gases. O sea, cuando nos metemos en un espacio que es incompatible con la vida, inevitablemente nuestro foco de la atención va a estar activo. O sea, nuestro foco de la atención va a estar activo y vamos a tener más acceso a los conocimientos. En el 95% de las intervenciones tiramos de razonamiento lógico. Entonces, yo en ese momento del foco activo tengo capacidad de tirar de ese razonamiento lógico y también tengo más capacidad de tirar de la intuición. Hay un 5% en las intervenciones o un porcentaje pequeño, pero que ya no hay tiempo a razonar, ya hay que tirar de intuición. Pues este entrenamiento con este foco te va a hacer eso. En un momento dado, tú razonar lo que tengas que razonar y si hay que tirar de intuición, tirar de intuición. Pero si entramos en ese espacio incompatible con la vida y no tenemos una respiración profunda, diafragmática, equilibrada, lo que vamos a hacer es ese pico de adrenalina, si encima sin intervención real y hay víctimas, ese pico de adrenalina nos va a hacer nublar todo y aunque hemos entrado con un foco de supervivencia muy potente, se nos nubla todo y nos quedamos en blanco, no tenemos capacidad de sacar recursos. Entonces, este entrenamiento y toda esta formación, en el fondo yo lo hago para la realización en tu vida, pero aquí en Bomberos es para la intervención, o sea, y para la convivencia en los parques y para liderazgo. Entonces, por un lado tenemos la respiración, importante de esta información que tiene que llegar a bomberos, o sea, cuando digo bomberos, que tiene que llegar a todo el planeta. La segunda cosa importante sería las células, nuestras células. O sea, el primer despertar del bombero o del planeta, o uno de los despertares importantes que vamos teniendo, el darse cuenta, o sea, el despertar es darte cuenta de que tú tienes 36 billones de células y tú tienes que hacerte el rey de esas 36 billones de células. Las células no están viendo ni sintiendo lo que está pasando en tu exterior. Las células sienten lo que tú piensas y lo que tú les transmite con tus emociones. En algo sencillo, si yo todos los días tengo un atasco de 1 hora, si yo estoy cabreado y me cabreo con el de al lado y pito y tengo los pensamientos de ostras, esto es un infierno, mis células lo que están recibiendo es que no están en un espacio de seguridad y lo que hacen es bloquearse en algo tan sencillo como un atasco. Si tú dices a estos 1000 bomberos practicar en los atascos, cuando sacas al perro, cuando haces la comida, respiración consciente, no es solo en intervención, es practicarlo en tu día a día. Si yo voy cada vez que pillo un atasco, me acuerdo, venga, respiración consciente, 3 segunditos de inspiro bien, tardo el doble en echarlo, importante, no estoy haciendo ejercicio, todo por la nariz. Y de repente te cambia tu contorno y lo que le estás transmitiendo a las células a través de la respiración
es que estás en un espacio de seguridad. Y lo que hacen las células al recibir esa información es vibrar de tal manera que te regeneran. Entonces, esto es importante porque tenemos que saber que este despertar de esta información, de esto, es para el día a día. O sea, nos alteramos, tenemos a nuestras células agitadas todo el día con pequeñas cosas que podemos solucionar. Luego otra cosa son casi todos estos 144 que hemos llegado a estar preparados, no todos, pero hemos pasado nuestra noche oscura del alma. O sea, si a mí se me muere el hijo, o como ha pasado ahora a este compañero, a algo muy grave, enfermedad personal de tu mujer, o sea, si nos pasa algo así, o sea, el dolor, o sea, hay que transmitírselo a las células. O sea, el duelo es la manera en que la naturaleza sana un corazón roto. O sea, yo en estas pequeñas cosas el cabrearme con mi hijo, el atasco, o sea, yo puedo solucionar mucho de mi día a día para que mis células me regeneren más. Pero cuando nos llegan las pruebas, los desafíos de la vida, pues ahí hay que abrazarlos, sentirlos, para dejarlos ir también, para elaborarlos, o sea, que también es sano. Entonces, tercer punto importante, que esta información tiene que llegar a los 1000 bomberos, sería autoconocimiento. Entonces, si yo sé, interiorizo lo importante que es la respiración, lo practico en el día a día y veo cómo cambian las intervenciones, cómo tengo más capacidad de aguantar en el autónomo, si yo interiorizo, ostras, que hay que ser líder, sí, hay que ser líder, y el jefe, el sargento tiene que ser líder, y el oficial, y el jefe de grupo, y el bombero, o sea, todos tenemos que ser líderes, pero líderes de nuestros 36 billones de células. Y una vez que te haces líder de tus células, entras en coherencia lo que dices, lo que haces y lo que actúas, y entonces ya hablaremos de liderar o que la gente diga, ostras, pues voy a hacer como hace este, que fíjate, viene el COVID y fíjate qué paz transmite. Pues, pero que no hay que irse a, ostras, liderazgo, o sea, vamos a liderar primero lo que somos. ¿Hemos interiorizado esto? Lo tercero, que esta información, que será oficial, quiero que se transmita, son mis bomberos, es que el autoconocimiento es imprescindible. O sea, para realizarnos como persona, para tener más capacidad de, en intervención, conectar con ese razonamiento lógico o conectar con esa intuición, o sea, es fundamental el autoconocimiento. Cuando hablábamos de la ficha de Jung, cuando hablábamos de la ficha de la que había sacado, cuando hablamos de la ficha de la que había sacado la teoría del foco de la consciencia con la isla, decíamos que Jung te decía que en el punto central de lo que somos tenemos una guía interna, que él lo llamaba el sí mismo. Los romanos le llamaban el genius innato de cada individuo, los griegos el daimon interior, los egipcios el alma va. Aquí en Bomberos le vamos a llamar intuición. Entonces, si yo hago un camino de autoconocimiento, o sea, si yo hago un camino de autoconocimiento, si yo empiezo a darme, esta es la intuición y estas son mis sombras, ¿no? Los aspectos de mi personalidad que yo no veo de mí mismo, que me están haciendo tener conflicto en los parques, en la convivencia con unos, con otros, con mi jefe, o sea, genero pantallas, mi jefe, mi mujer, mis hijos. Entonces yo, ese autoconocimiento es para dar luz a esas sombras y también que me deje el camino libre para la intuición. Entonces este autoconocimiento también es para la intervención. Si yo empiezo a profundizar en mí, en la herida de la infancia, en mi relación con mi padre, con mi madre, mis abuelos, empiezo a sanar, a liberar todos esos nudos, empiezo a un autoconocimiento que me va a hacer un puente directo para la intuición. Y en intervención es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya empiezas ese conocimiento, hay un momento que si tú estás en los 500, que nunca te has mirado ese foco de la atención, nunca lo has enfocado en tu vida, en tu historia, de repente hay un momento que estás aquí entre medias y como que pierdes la identidad, ¿no? Hay un momento que, ostras, si yo no soy el personaje ese, la personalidad que me he creado, ¿quién soy yo? Entonces hay un momento ahí que puedes sentir un vacío dentro, pero para eso están los 144
o 144.000 a nivel planetario para transmitir un magnetismo y que ese espacio de tiempo de sentirte ese vacío, esa no identidad, se pase pronto y de repente digas, vale, soy una mota de polvo, empiezas a investigar el universo, es que soy una mota de polvo en medio de este universo de galaxias, pero somos polvo de estrellas. O sea, entonces, Jung, el trabajo que hizo, al final, lo que se resume en el trabajo de Jung es equilibrar los opuestos en uno mismo, tu parte femenina, tu parte masculina. El equilibrar los opuestos es el resumen de la obra de Jung. Entonces, si yo empiezo a profundizar en mí y hago luz en esas sombras, el siguiente paso, y va a ser rápido, es darnos cuenta de que esas sombras eran un 10%, eran guardianes. Ese 10% de sombras, digamos, negativas o demonios, o como lo queramos llamar, que vienen a que aprendamos, es la puerta para el 90% de todas las sombras doradas, que son nuestros dones, y que puede ser, o sea, una dotación en bomberos que va a una intervención con un autoconocimiento cada uno, lo primero va a llegar sin juzgar, y eso va a transmitir a toda la gente que está recibiendo ese servicio de bomberos algo que es imperceptible a los sentidos, y luego va a tener la capacidad de transmutar el miedo en valor. O sea, una dotación que está en este autoconocimiento, que ha conectado ya tanto con la intuición, al llegar a una intervención puede transformar lo que se dice alquimia, transformación mental, un ambiente de miedo en valor para hacer un desalojo o lo que sea. Y ya está, no quiero liarme más, simplemente 20 minutitos, que se entienda un poco lo que es una información muy profunda, pero que te puedes quedar solo en lo superficial y simplemente practicarlo para las intervenciones, para la convivencia del parque, y ya está. Y ya lo demás, cada uno a su ritmo, cada uno estamos en el momento perfecto, da igual si yo estoy aquí o estoy aquí, o sea, vamos todos a una, y lo importante es eso, vamos todos a una y el efecto va a ser en masa, pero el trabajo es cada uno con uno mismo.